La idea de la clase de hoy es, primero, responder consultas que hayan tenido de los videos, y después vamos a hacer 2 ejercicios como para ver un poco en práctica y en vivo resolverlos. Pero bueno, lo más importante es las consultas que tengan de los videos que hayan visto del tema. ¿Algunas consultas que tengan? Sí, el primer video, el de Map Reduce, es el que más vistas tuvo. Ese lo vio más de 150 personas, o 100 y pico, ¿eh? 129. Después baja a 69 el siguiente. Sí, el tema es que si se retrasan con las clases, después ponerse al día es muy difícil. Son muchos temas esta materia. Lamentablemente son muchos temas. Si no estás al día, cada vez se va a hacer más difícil ponerse al día. O sea, yo les recomendaría que se pongan las pilas apenas puedan y se pongan al día. Después pierden el tren y es muy difícil subirse de vuelta. La fase Shuffle and Sort. La fase Shuffle and Sort es como, digamos, los trabajos se van ejecutando en cada nodo, ¿no?, de nuestro clúster, y cada uno tiene sus particiones de los datos. En un momento se tiene que, digamos, juntar esa información. Por ejemplo, si yo manejo una operación donde tengo que hacer un reduce by key, ¿no? O sea, tengo que procesar todos los registros para una clave. Y capaz que los registros de una clave están en varios nodos. Entonces la información tiene que pasar de un nodo a otro para poder procesar las mismas claves. Entonces esa parte es la que se conoce como etapa de Shuffle and Sort, ¿no? Donde la información tiene que viajar por la red de un nodo a otro para poder procesarla completa. Hay un micrófono prendido, no sé bien. Está escribiendo mucho, no sé. Sí, sí. No, respecto a los clusters, y todos los nodos tienen que tener los mismos recursos, no podrían ser distintas máquinas, no es necesario que sean exactamente iguales. No entiendo la afirmación que las operaciones deben ser acumulativas. ¿Cómo acumulativas las operaciones? Asociativas, claro, o sea, es, ahora sí. O sea, porque imagínate que cuando ejecutás un reduce by key, por ejemplo, sí, o sea, el tema es que se van ejecutando de a dos, conmutativas y asociativas, exactamente. O sea, vos cuando definís la función de reduce, le definís cómo reducir 2 registros en un valor. Entonces, como se van ejecutando de a pares, si vos no cumplís con esas 2 propiedades, el resultado que te va a dar va a ser algo que no tiene sentido, porque imagínate que estás restando números, ¿no? O sea, que tu función de reduce es A menos B. ¿Y qué te va a dar el resultado de eso? No te va a dar nada que tenga sentido. ¿Se entiende? O sea, si tu función de reduce no es conmutativa asociativa, seguro que lo que estás haciendo no tiene sentido. O sea, cuando lo pienses, en realidad cuando pienses la función de reduce, no es que estás pensando, bueno, esta función es conmutativa asociativa. No, pensás en qué función querés hacer para obtener el dato, y vas a hacerla. No es que uno está viendo, la función que puse cumple esto. Es como que digamos, si pensás el problema para resolverlo con el reduce eso y lo pensás correctamente,
no basta tener un problema digamos, de chequear si la función es conmutativa o asociativa. Pero, digamos, es importante que uno tenga en cuenta que no puede poner cualquier cosa, porque si pone cualquier cosa, el resultado va a ser cualquier cosa. No, si tienes un solo core no va a poder paralizar nada. Si, localmente, si, o sea, si lo corres Spark localmente, podría llegar a paralizar si tenés varios cores. Si tenés un solo core, no va a paralizar nada. En caso de que los dos tengan ninguna clave en común, sería lo mismo que hacer unión. En caso que los dos RD no tengan ninguna clave en común, no, es que acá no hay tema de clave en común o no, digamos. En Spark, cuando haces join de dos RDD, los dos tienen que tener clave valor. O sea, los dos tienen que, esto es importante, esto en Spark, para que un RD sea considerado que tiene clave, tiene que tener dos elementos nada más. Entonces, el primero es la clave y el segundo es el valor. Y cuando haces join, digamos, unís dos registros que tienen clave valor, dos RD que tienen clave valor. Entonces no es lo mismo que hacer unión. Unión es poner uno después del otro, es juntar los registros de uno con el otro. El join te pone una clave con el valor de un registro de un RD y el valor de otro registro del otro RD. ¿Se entiende? Las operaciones en conjunto en realidad no importa si tienen forma de clave de valor o no, es lo mismo. Ahí no importa la clave, pero puede tener, digamos, puede ser dos elementos, pero no importa la clave. ¿Alguna otra consulta? O sea, las operaciones que requieren clave de valor son las que, digamos, que en general se llaman by key o, bueno, no todas, pero que te hacen alguna operación con la clave. O algunas acciones también. Hay algunas acciones también que necesitan que sean con clave valor. ¿Cuál sería la escala de información para pasar de Panda a Spark? Y digamos, es que digamos, que necesites separar los datos son tan grandes que no te entran en una máquina, digamos, o que quieras, o sea, o que necesitas hacer algún procesamiento que con Panda es lento y que quieras aprovechar de resolverlo de forma distribuida. Digamos, para casos más chicos, lo manejas con Panda sin problema. ¿Para qué podríamos usar Group by Key? Hay algunos casos donde necesitas la información de cada uno de los registros o algo de alguna, digamos, alguna información para cada uno de los registros de esa clave. Eh, es eso, digamos, y que después tenés que hacer algo más. No es que necesitas ejecutar una función de agregación o lo que sea para la clave. Cuando necesitas de alguna forma los registros, bueno, tenés que hacer el group by key, teniendo en cuenta que, bueno, digamos, puede ser que, digamos, no haya demasiado registro por una clave, te quedarían, digamos, si tenés, no sé, si todos los registros que tengan en todos los datos, caso extremo, tienen la misma clave, bueno, va a ser medio complicado, pero digamos, hay algunos casos que necesitas los datos de los registros para la clave, en ese caso tenés que hacer by key. En el caso que solo es una función de agregación, usás el reduce by key. O sea, cuando no necesitas los registros, la información de los registros, haces el reduce by key y es más eficiente que hacer el by key, ¿no? ¿Qué profundidad de la sintaxis debemos memorizar?
Bueno, de Spark no es demasiado, las transformaciones, las acciones no son tantas las que vemos, así que no, no hay tanto para memorizar ahí. No, no creo que hagamos un trabajo práctico en que cada clúster esté, o sea, que haya un clúster con varios nodos. Eh, Sería divertido, pero no. ¿Cuáles operaciones generan shuffle? Y reduce by key, eh, las de sort, cuando te tenés que ordenar, tienen que pasar datos de un lado a otro para poder ordenarlos. Eh, digamos, en general son las operaciones que digamos, que no tienen toda la información para poder ejecutarse, digamos, que necesitan que datos que están en otras particiones viajen por la red. Eh, Después, digamos, si querés preguntar después por Piazza y chequeamos bien cada una de las transformaciones y lo aclaramos. En los videos creo que está aclarado los cuales hacen shuffle. Las repartitions más que nada se usarían cuando se cambia el número del clúster, ¿verdad? Sí, y no, digamos, hay un tema de que también puede ser que lo quieras hacer para dejar las particiones balanceadas, que hayas ejecutado transformaciones y al final hay, digamos, algunas particiones que te hagan de muy pocos registros y otras con muchos, entonces para que cada nodo tenga una carga similar de trabajo, podés hacer un repartition y te balancea la carga de los nodos. Tengo una- ¿eh? Ahí pasó alguien un, sí, es buena. La documentación de Spark en general es muy buena. Todas las guías, la documentación del API también es muy completa. Está muy buena. O sea, ahí pueden tenerlo como referencia que es muy completa siempre. Sí, o sea, en principio Spark la administra solo el tema de, digamos, cuántas particiones separarlo. Eso hay un valor por defecto que tiene. Y vos le ponés, si vos le ponés cuatro particiones y tiene cuatro core, los va a utilizar. Hay que ver si tiene los cuatro core disponibles para él, ¿no? Ese es otro tema, pero en principio, digamos, hace la administración de los recursos, la hace él. ¿Qué es lo que tenemos que saber del clúster? Porque en el video lo ponen como un contexto, no entendí eso. Gabriel, no entendí la pregunta. Después de tan poca operación SPAN, se hace un spot para dejar un conjunto de datos en Panda. No necesariamente, podría sí, digamos, hay algunas cosas que quizás se hacen más simple o tiene, digamos, funciones quizás de más alto nivel, aunque Spark también tiene varias, algunas que no las damos, pero digamos, eso es más que a gusto, digamos, y digamos, si estás haciendo un análisis con datos en Spark y porque por los tamaños de los datos tuviste que hacerlo con Spark, posiblemente puedas hacer, digamos, llegar a los datos que necesites o no. Capaz que llegás a un set acotado y después los manejás en pandas, pero es más que nada que el problema particular y, digamos, la facilidad de uno para manejar con una herramienta o la otra.
Está dejando entrar Luis a la gente, sí. Ya casi somos 200. Muy bien. Claro, o sea, claro, si, digamos, Spark, como uno maneja muchos datos en Spark, bueno, hay que ser cuidadosa con algunas operaciones, ¿no? Si uno hace, no sé, alguna transformación que sea muy costosa, bueno, va a tardar mucho. O si hace un collect de una RD que era muy grande, bueno, te va a explotar el driver, ¿no? Digamos, cuando uno tiene menos datos, los problemas son chicos; cuando uno tiene más datos, los problemas son más grandes, ¿no? Chicos, chicos, problemas chicos. ¿Cuánto es muy chico, muy grande? Y es que es relativo, digamos, es muy grande, es que seguro muy grande es que no puedas tenerlo en un solo servidor, digamos, que tenga, no sé, varios teras de información y los tenga que no te entren en el disco de un servidor y tengas que tener los datos distribuidos. Cuando tenés los datos distribuidos, eh, es, digamos, es bueno procesarlos también distribuidos. De Bahía de Spark. Y depende, digamos, el tema es que, digamos, va a depender de la cantidad de los datos que tengas, digamos, y cuánto te cueste ver los RDs intermedios, ¿no? O sea, el tema es darte cuenta en qué momento, en qué lugar tenés el problema. Entonces, tenés que ir, digamos, en todos tus procedimientos encadenados que tengas, tenés que ir viendo, bueno, cuál es el que te está trayendo el problema. Entonces, si tenés muchos datos, es un tema porque, bueno, tenés que estar corriéndolos de vuelta y eso puede tardar mucho tiempo. Digamos, sí. Puede ser bastante jodida, dependiendo del caso y de la cantidad de datos. Sí, claro, podrías aprovechar si no tenés tantos datos, procesarlo distribuido, sí, también podrías aprovechar eso. Sí. No, herramienta de visualización de Spark no, pero podés usar cualquier otra librería, digamos, con los datos que trajiste al driver, digamos. Después de que hayas aplicado la acción y trajiste los datos al driver, ahí podés hacer lo que quieras. Ya lo tenés en el driver, podés usar cualquier herramienta de visualización que quieras. Va, por lo menos yo no conozco herramienta de visualización de Spark. No. Hay varias librerías de Spark, capaz que hay alguna, no la conozco. ¿Alguna otra consulta? Podríamos, si no, ver algunos de los ejercicios que tengo preparado. ¿Vemos eso? Bien, voy a compartir la pantalla.
Segundito. No, no puedo compartir la pantalla. A ver. No me aparece la opción de compartir la pantalla, no sé qué pasa. Ujú, perdón. No, no me aparece la opción. Hacé clic abajo y fíjate si te aparece la opción de cámara y micrófono. Y ahí, No, es que me aparece Turn on Caption nomás y después tengo los puntitos, pero ahí no tengo nada para compartir. los tres puntitos. No, no tengo. Claro, porque Present Now está al lado del Turn on Caption, No, y no está. pero si, según cómo tengas la resolución, capaz te No, aparece no lo, en ese menú de los tres puntitos. no, lo acabo de pasar al Ahí monitor no lo grande tenés con... No, no es un tema de resolución. tampoco. No, no sé si sea un tema de permisos. Estoy en Chrome. A ver, dejo de compartir la cámara, a ver.
No. Sí, ahí apagué la cámara y tampoco. eh, A ver, corto y me uno de vuelta, no sé, por las dudas, yo qué sé. Reseteo, apago y prendo. Ahí prende el modem, ahí vengo. Pues yo, de hecho, lo veo. No debería ser una restricción eso. Démosle a Dami un par de minutos a ver si puede entrar y lo deja compartir, que salió y reseteó y volvió a entrar. Hola. Me aparece la opción antes de entrar a la llamada, pero si comparto, no puedo, no veo a nadie, no puedo ver el chat. Les comparto, a ver un segundito, les comparto el Google Colab y alguien a ver un segundito. Qué mal esto. Dami, ahí Gastón está diciendo que capaz es Sí. porque si estás en modo incógnito que no te aparece el share. No estoy en modo incógnito. A ver, Nati, ahí te compartí dos notebooks de Google Colab. A ver si podés compartirlas. Me acaba de aparecer la opción. Ah, esto está loco. Bueno, dale. Yo te iba a preguntar con cuál, pero arrancábamos, pero si te Estás aparece, probáis. en un A/B test en este momento de Meet. Sí. Descompartí, me aparece. No, esto no sé qué pasó, no sé. Bueno, ahí debería estar viéndola, ¿puede ser? Sí, Bien, ahí, bien. ahí vemos Bueno, tu pantalla. Si querés agrandarle un toquecito, sí, un ahí anda toquecito. la letra. Dale.
¿Va mejor ahí? ¿Se ve mejor ahí? Sí, sí, dale, yo creo que ahí está bien. Bien. Si alguno, un poco más preguntan, ahí, déjalo ahí, a este último saltito me parece que está bien. Perfecto. Bueno, perdón, pero por suerte pude compartir, más cómodo. Este es un ejercicio de un parcial viejo, de hace bastantes años ya, donde, bueno, es un poco más simple los que en general van a ver fechas más nuevas, porque dábamos menos clases de Spark, así que eran más simples los ejercicios. Pero está bueno como para hacer una primera clase como para ver un poco la dinámica. El ejercicio dice así. Uber almacena en un clúster todos los datos sobre el movimiento de viajes de todos sus vehículos. Existe un proceso que nos devuelve un RD llamado Trip Summary con los siguientes campos: Driver ID, Car ID, Trip ID, Customer ID y la fecha. Y la distancia viajada, Distance Traveled. Programar usando PySpark, un programa que nos indique cuál fue el conductor con mayor promedio de distancia recorrida por viaje para abril de 2019. ¿No? O sea, tenemos información de viajes de Uber, donde tenemos el ID del conductor, el ID del auto, un ID de viaje y un ID de cliente. Tenemos la distancia y tenemos de qué distancia fue ese viaje. Entonces, lo que nos piden es cuál es el conductor que tuvo mayor promedio de distancia recorrida para abril de 2019, ¿no? Entonces, acá definimos algunos datos como para poder probar la solución que planteemos. Entonces tenemos algunos viajes, donde tenemos el ID del driver, el ID del auto, el ID del viaje, el ID del cliente, la fecha, ¿no? Tenemos fechas de 2016 para enero hasta mayo, y después tenemos la distancia recorrida, ¿no? Entonces, tenemos en trips los viajes, en CS está el Apache, el Spark Context, y llamando a Parallelize, podemos convertir en RD a la variable esta trips, ¿no? Entonces ahora en data tenemos un RD con los viajes como para poder ver nuestra solución, ¿no? Bueno, ¿qué deberíamos hacer primero, no? Lo que vemos es que solo nos piden información de los viajes para abril 2016, ¿no? Entonces, no, en los datos no lo dan en los parciales. Porque acá es para poder correrlo, ¿no? Que solo tenemos viajes de abril 2016. O sea, que podemos tener un set de datos de, no sé, 10 años y solo nos interesa un mes. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer en ese caso es hacer un filtro, ¿no? Para quedarse solo con los registros que le interesan, ¿no? O sea, pasamos de 10 años a un mes, bueno, vamos a quedarnos con muchos menos registros y las operaciones siguientes van a ser mucho más rápidas. Eso es importante, ¿no? A veces, digamos, podemos llegar al mismo resultado aplicando las transformaciones en un orden distinto, pero eso no quiere decir que van a tardar lo mismo en ejecutarse, ¿no? Entonces, es importante, si primero podemos filtrar y quedarnos con menos registros, bueno, hagámoslo primero y no dejemos eso para lo último. Entonces, no, es la clase 6, no me sigan discutiendo eso. La clase 5 fue la clase pasada de repaso de ejercicio de Spark, de ejercicio de Spark. Entonces, lo que hacemos primero es filtrar, ¿no? O sea, primero deberíamos quedarnos con los registros que sean de abril de 2016, ¿no? Entonces tenemos el data, ¿no? Y vamos a llamar a filter. Filter era una transformación
que le indicábamos mediante una función qué registros queríamos que queden y qué registros que no queríamos, ¿no? Entonces, definimos un lambda y ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que ver si la fecha es de abril de 2016, ¿no? Entonces, la fecha está en 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, nosotros queremos que x sub 4 sea mayor a 2016 04 05 00 y x sub 4 menor a 2016 0500, ¿no? Entonces, esta condición va a dar true solo en los registros que sean de viajes de abril del 2016, ¿no? Entonces ahí ya estamos descartando todos los demás registros que no nos interesan para el dato que nos están pidiendo, ¿no? Esto podemos ejecutarlo y bueno, acá como tenemos poquitos registros podemos hacer un collect tranquilamente y podemos ver, bueno, que nos equivocamos, ¿no? Acá. Tenemos que ponerle acá el LAN. Perdón, ahí está. ¿No? Entonces ahí tenemos solo los registros que son de abril de 2016, ¿no? Todos los demás registros quedaron filtrados. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me siguen? Bien. Bueno, entonces ahora, ¿qué nos pedían? ¿No? Nos pedían el promedio de distancia por conductor, ¿no? Entonces nos están pidiendo una información por conductor, ¿no? Entonces eso es lo que uno piensa, bueno, hay que agrupar un dato por el conductor, ¿no? En este caso hay que agrupar la distancia por el conductor. Pero bueno, más que agrupar en este caso, como lo que tenemos que sacar es un promedio, lo que deberíamos hacer es una reducción, ¿no? O sea, deberíamos ejecutar un reduce by key. Un reduce by key para agrupar por el conductor, pero como necesitamos que tener una clave para poder ejecutar un reduce by key, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que hacer un map para llevar este registro, que son 6 elementos, llevarlo a una estructura que tenga solo 2 elementos para que el primer elemento sea la clave, ¿no? Y como queremos agrupar por el conductor, deberíamos tener un registro que la clave sea el conductor. ¿Se entiende? Entonces, acá deberíamos hacer el map, ¿no? Y deberíamos quedarnos con como clave el conductor, que lo teníamos en el primero, era x sub 0. X sub 0 es el conductor. Y después como valor tenemos que ver qué información del registro nos interesa, ¿no? O sea, podríamos en principio quedarnos con todos los datos, pero podemos ver si solo vamos a estar utilizando solo algunos datos. Bueno, en el map podemos dejar como valor solo esos datos.
Entonces acá lo que vamos a necesitar es únicamente la distancia recorrida, ¿no? Porque los otros datos no lo piden. ¿Cuál fue el conductor? Solo nos preguntan el conductor, que en este caso sería el Dave ID, ¿no? Solo nos interesa el Dave ID, así que lo que necesitamos es la distancia. Entonces, como valor, deberíamos tener la distancia que es x sub 0, 1, 2, 3, 5, ¿no? X sub 5. Pero ¿qué más nos faltaría, no? Como tenemos que sacar el promedio, necesitamos saber cuántos viajes hizo, ¿no? Entonces, en el X5 vamos a tener la distancia. Está bien, eso lo hacemos después en el Real By Key, ¿no? Está bien. O sea, tenemos de cada registro, nos quedamos con como clave el conductor y como valor la distancia recorrida en ese viaje. ¿Está bien? Entonces, podemos correr esto y ver qué obtenemos, ¿no? Bien, entonces tenemos de los 5 registros que teníamos del filtro anterior, ahora nos quedamos con el ID del conductor y la distancia recorrida, ¿no? Entonces tenemos 5 registros que solo tienen esos dos datos. El ID del conductor ahora es la clave del registro. Entonces ahora sí podemos hacer un reduce by key para sumarizar la distancia recorrida, ¿no? Entonces hacemos reduce by key. De esta forma vamos a poder sumarizar los viajes de cada conductor. Tenemos XY. Y entonces lo que queremos acá es sumar en X más Y. Y ahí vamos a estar sumando la distancia recorrida. Pero como queremos sacar el promedio, lo que deberíamos tener es también un contador para saber cuántos viajes hizo ese conductor para poder después sacar el promedio, ¿no? Se entiende, ¿no? Entonces, lo que acá el reduce by key es importante que, digamos, X e Y son el valor nada más del registro, ¿no? O sea, en X e Y acá lo que vamos a tener es la distancia recorrida. No, esto cuando uno hace un reduce by key no es que tiene el registro completo, sino tiene la parte del valor del registro. Y bueno, podemos ejecutar esto y vamos a hacer un collect. ¿No? Entonces ahí podemos ver cómo quedó ahora el registro, ¿no? Podemos ver que tenemos el ID del conductor, tenemos la suma de las distancias recorridas y tenemos la cantidad de viajes realizados por ese conductor, ¿no? Entonces, ahora ya tendríamos toda la información para poder calcular cuál es el conductor que tiene el mayor promedio, ¿no? Y acá es importante, digamos, como me están pidiendo el de mayor, no es necesario ordenar a todos los conductores de mayor a menor y quedarme con el promedio. Como me están pidiendo el mayor, esto que me piden lo puedo resolver directamente con un reduce. Dami, Sí. estás sumando mal, parece, porque te quedó en el reduce by key 1, ¿no? Ahí. O querés 1. Tenés razón. Sí, perdón, es que acá, sí, perdón, tenés razón. Gracias, Luis. Perdón, claro, porque claro, acá cuando había dicho que después dije, no, en el map, para poder sumar los viajes, necesito poner la distancia y el viaje. Y entonces, ¿no? O sea, si yo necesito
necesito tener el total de distancia recorrida para un conductor y saber cuántos viajes hizo ese conductor, ¿no? Entonces tengo en el radius by key, tengo X e Y, y entonces voy a tener que sumar la distancia, que está en X0 en Y0, y sumar los viajes, que están en X1, más Y1, ¿no? O sea, que tengo en la primera parte, lo que hago es sumar las distancias de cada conductor para todos sus viajes, y en el segundo lo que hago es contar cuántos viajes hizo ese conductor. Vamos a ponerlo arriba y hacer el collect. Perdón. Ahí está. Bien, ahora tiene más pinta, ¿no? O sea, tenemos el conductor de ID2, hizo una distancia total de 62, y son 2 viajes, ¿no? El 1 hizo 35 kilómetros en 2 viajes, o millas, o lo que sea, y el 3 hizo 15 en un viaje. Ahora sí. Gracias, Luis. Y entonces, ahora, como decía, digamos, como nos interesa el conductor que más hizo el promedio más grande, y no es necesario ordenarlos, sino que simplemente con un reduce y obteniendo el registro que más, digamos, el promedio, digamos, quedarnos con el promedio, ya nos alcanza, ¿no? Y evitamos una operación de ordenar que es muy costosa. Entonces, hacemos un reduce de X y Y, y entonces acá lo que tenemos que ver es cómo elegir si nos quedamos con X o con Y, ¿no? O sea, esto va a ir comparando 2 registros y tenemos que definir si nos quedamos con uno o el otro. O sea que tenemos que calcular el promedio dividiendo los 2 valores que tenemos, ¿no? El valor de la distancia total y el valor de la cantidad de viajes, y fijarnos si es mayor el de X o es el de Y, ¿no? Entonces, vamos a devolver X. Sí. Acá vamos a tener que hacer un casteo float de la cantidad el total de distancia, ¿no? Que lo tenemos en X1, la distancia estaba en el 0, ¿no? X1, 0, dividido X1, 1, ¿no? La cantidad de viajes, ¿no? La distancia total dividido la cantidad de viajes es el promedio, ¿no? Y entonces, esto, si el de X es mayor al promedio del registro en Y, ¿no? Que es lo mismo, pero con Y, ¿no? Y si no, Y, ¿no? Y vamos a ver si no me equivoqué en algo. A ver, lo corremos. Y ahí, o sea, tenemos que el conductor 2 es el conductor que tiene el mayor promedio, que hizo 62 en 2 viajes. O sea, tenemos 32,5 de promedio. O sea, el promedio después lo podemos calcular con la información que ya tenemos en el driver, ¿no? Pero lo que ya tenemos es el conductor que más viajes tiene, y bueno, y tenemos información de los viajes, de la distancia total y la cantidad de viajes. A ver, voy a ver si consultas. Ese último reduce sería lo que es empalda en el ArcGIS. Bueno, más o menos, digamos. Digamos, el reduce en este caso lo que está haciendo es digamos, una función de comparación entre todos los registros de APAES, ¿no? Entonces,
lo que vas a tener es digamos, porque en el Arjet involucra tipo algún ordenamiento, ¿no? Acá es un reduce que solo no estás ordenando nada, estás aplicando la comparación esta de la función de reduce, de a pares de registro y nada más. El reduce, claro, el reduce no distingue la clave porque no es un reduce by key, es un reduce que reduce, digamos, de todo el registro. En el reduce podés hacer referencia a la clave o al valor, digamos, el reduce no te baja con registros, únicamente con registro clave-valor, te baja con cualquier tipo de registro. Así que reduce, lo que tenés en X y Y es registro completo. En este paseo voy a poner como respuesta el promedio de los viajes, o a ver cómo era que decía la pregunta, vamos a chequearlo. Me preguntaba cuál es el conductor, así que podemos decir simplemente que es el conductor 2. O sea, es esto, no pedía ni siquiera el promedio. ¿Alguna otra duda del ejercicio? O sea, como digamos, idea general del enunciado filtren los datos lo antes posible para quedarse con menos datos y todas las cosas van a ser más rápidas después. Esto es importante también para un parcial. En un parcial es importante que si pueden filtrar datos, lo hagan lo antes posible. Y bueno, y lo otro importante es que si solo necesitan un registro como el más o el menos o lo que sea, y eviten hacer un sort, eviten ordenar los datos para devolver el más o el menos o lo que sea. En ese caso también está mal y van a, digamos, si lo hacen, o sea, es mucho más ineficiente y si lo hacen en un parcial les va a perjudicar y les va a bajar puntos ordenar los datos para después tomar el promedio que hacer un reduce para obtener directamente la información que necesitan. Bueno, hacemos un ejercicio más. Este también es otro ejercicio de parcial viejo que me están preguntando Gastón. Una alternativa válida sería calcular una columna nueva con el promedio y luego en otra operación hacer la operación para obtener el máximo, cambiaría a calcular 2 veces. Claro, o sea, tendrás que hacer una operación más de map para calcular el promedio, lo cual, bueno, es un map innecesario en realidad, ¿no? Digamos, pensá que si estás haciendo las cosas con Spark es porque tenés muchos datos, y bueno, y hacer un map es costoso porque es aplicar una función a cada uno de los registros, de todos los registros que tengan, que son millones y millones. Entonces, si lo podés evitar, mejor. Si no te... digamos, En realidad, Dani, es levemente más eficiente hacer primero el map para calcular el promedio y después hacer el reduce, porque cuando vos haces el reduce, de todas formas tenés que calcular el promedio de todos los registros, con la diferencia de que el que va ganando con el máximo lo recalculás cada vez. Si 6,2 es el promedio más grande, haces 6 dividido 2 por cada registro contra el cual comparás. En cambio, en el otro haces 6 dividido 2 solo una vez. Sí, pero tú te evitaste tener que evaluar una función en todos los registros. Pero es lo mismo, o sea, la división hay que hacerla igual. La división sí, pero primero haces la división, si haces el map, y después tenés que hacer la comparación. Entonces... Puede ser, y no sé, puede ser, habría que pensarlo. Para mí es, digamos, es un poquito mejor evitar hacer el map, porque el map te tiene que correr, tiene que evaluar la función en cada uno de los registros, y después igual tenés que hacer el reduce,
que está bien, va a ser un poquito más rápido porque no tiene que hacer la división, pero tuviste que hacer un map en todos los registros que en el otro caso no lo Estoy tenés que hacer. de acuerdo, pero es por un tema de idiosincrasia de Spark, digamos, en hacer una fase más. Lo que creo que lo que decía Gastón es algorítmicamente correcto, pero es Sparkizamente incorrecto. O sea, no. Algorítmicamente está bien lo que dice él, pero Spark no está de acuerdo con eso. Que no entendí. O sea, algorítmicamente son menos divisiones, pero es un paso más de Spark, y un paso más de Spark Claro. en general es heavy. Eso, exactamente. Es un paso más Spark, que en general es heavy, porque tiene que hacer el map en todos los... Se escuchan los cacerolazos, bueno. Claro, es un paso más Spark, un map que es costoso, y yo creo que es más costoso que tener que hacer una división una división para cada uno de los registros. O sea que en sí, digamos, para mí va a ser más eficiente. Obviamente que si tenés pocos datos no hace diferencia, pero muchos datos yo creo que hay una pequeña diferencia en ese map innecesario para mí. La otra forma de hacerlo pasada, como está, por cada pasada calcular 2 promedios, de la otra forma una sola, una sola pasada en los promedios, pero el map ese, los que tenés que hacer una evaluación en cada uno de los registros, y en el otro caso lo evitaste. Para mí es mejor. ¿Alguna otra duda de este antes de pasar? Bien, bueno, entonces vamos con este, que también es un ejercicio de un parcial viejo, y dice así: una red social almacena el contenido de los chats entre sus usuarios en un RDD que tiene registros con el siguiente formato: Chat ID, User ID, Nickname, Text. Queremos saber cuál es el usuario, el User ID, que más preguntas hace en sus chats. Contabilizamos una pregunta por cada carácter signo de interrogación que aparezca en el campo text. Programa en Spark, un programa que identifica al usuario preguntón, ¿no? Y entonces, o sea, lo que nos pide es, tenemos registros de un chat, con qué usuario mandó ese texto, ese mensaje, y lo que nos dice es que tenemos que contabilizar preguntas, ¿no? Y nos dice, cada pregunta es un signo de interrogación. Un signo de interrogación equivale a una pregunta. Entonces nos dice cuál es el usuario que más preguntó, o sea, cuál es el que hizo más preguntas. Bien, entonces tenemos acá unos datos como para poder, de ejemplo, como para poder ver la solución, ¿no? Tenemos chat, donde tenemos el ID de usuario, el ID de chat, nickname, Damián, Martín, Luis, y el mensaje. Lo paralelizamos para tener en data un RDD de Spark, y vemos cómo quedan los datos en RDD. ¿No? Entonces tenemos ahí a los registros en el RDD. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos acá? ¿No? Acá lo que necesitamos es ver cuántas preguntas hizo cada usuario, ¿no? Entonces, deberíamos reducir by key, ¿no? Reduce by key. Deberíamos hacer alguna operación en base a la clave que sea el usuario. En este caso el user ID, porque es lo que nos pide el user ID. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? No tenemos clave, ¿no? Tenemos un registro que son 4 elementos, así que necesitamos llevar a un registro que tenga clave valor, ¿no? La clave necesitamos que sea el user ID, y el valor, ¿qué es lo que necesitamos que sea el valor, ¿no? Necesitamos contar las preguntas, y nos dice que cada pregunta es un carácter del signo de interrogación. Entonces deberíamos tener como valor, si, digamos, la cantidad de preguntas que hay en ese mensaje, ¿no? Bueno, vamos a empezarlo, ¿no? Tenemos data y map, ¿no? Vamos a mapear para llevar a clave valor. Entonces tenemos el registro X, y tenemos que vamos
tenemos X sub 0, el user ID, ¿no? No, chat ID es 0, el user ID es el 1. Tenemos como clave el ID del usuario y como valor vamos a tener que contar las preguntas, ¿no? Entonces, el mensaje está en X sub 3, ¿no? X sub 3. Y entonces podemos llamar un count. Conexión o integración, ¿no? Entonces, de esa forma contamos cuántas preguntas. Bueno, acá uno podría decir, bueno, si hay una pregunta con varios signos de interrogación, ¿es una pregunta o son varias? Bueno, podemos simplificar y poner un supuesto que si aparece una pregunta con varios signos de interrogación, los contamos varias veces, ¿no? Porque es una pregunta muy preguntona. Veamos a ver si esto que tenemos acá. Es necesario hacer un filtro por test por lo que tengan el signo de interrogación. En este caso, hacer el filtro para mí no suma porque, digamos, para el filtro tenés que aplicar la condición en cada uno de los registros y después tendrías que aplicar el map. Acá, digamos, el map te va a dar, en esos registros te van a dar 0. Así que, digamos, después habría que pensarlo un poquito, si realmente hacer un filtro antes te da una ventaja o no. Digamos, en principio no es tan evidente que hacer un filtro para quedarte solo con los registros que tengan algún signo de interrogación te vaya a dar una ventaja de performance. Y si hay null en la pregunta, ¿cómo? ¿Y si hay null? ¿Cómo si hay null en la pregunta? ¿Qué quiere decir si hay null? Ah, si no hay texto en el mensaje, bueno, sería un caso especial, debíamos devolver 0, debíamos tener en cuenta que X0 sea X3 sea null y devolver 0, y si no, el count de signo de interrogación. Podemos suponer que los mensajes no vienen con null y cuanto mucho viene con texto vacío. Y entonces ahí tenemos el collect de esto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si está bien, ¿no? Tenemos el primer registro, nos quedó con el ID de usuario 1 y hay una pregunta. El segundo, 2 y con 3 preguntas, ¿no? Parecería que va bien, ¿no? Entonces ahí tenemos registros que son clave, el user ID y valor, la cantidad de preguntas de ese mensaje. Entonces ahora lo que tenemos que hacer nos dice simplemente el usuario más preguntón, ¿no? Entonces tenemos que contar cuántas preguntas hizo cada usuario, ¿no? Vamos con un reduce by key. Reduce by key. Lambda xi. Y entonces acá tenemos que simplemente sumar, ¿no? X más y, ¿no? Porque tenemos en el valor tenemos la cantidad de preguntas, así que hacemos simplemente X más y. Podemos ver que tenemos hasta acá. Bien, entonces tenemos el user ID, tenemos que hizo 7 preguntas, ¿no? Estos dos nada más, 3 más 4. El user ID 1, tenemos 3 preguntas, más que no es ninguna pregunta, y el 3 que hizo ninguna pregunta. ¿No debería hacerse STR contain? Sí, ahí contarías una sola pregunta, ¿no? Digamos, depende de cómo quieras contabilizar las preguntas. Sí, eso, digamos, si hay 3 signos de interrogación todos juntos, contamos como 3. No dice nada en el enunciado, así que son cosas que uno podría suponer y aclararlo. Voy a contar una pregunta o varias preguntas y hacer, digamos, cambiar esta partecita del map en base a lo que uno suponga, ¿no? Si uno dice, bueno, si en un texto aparecen varias signos de interrogación, pero solo cuento uno, bueno, con un contains me alcanza, ¿no? Cuento 1 o 0 si lo tiene o no, pero esta podría ser otra opción. Digamos, quizás la mejor opción sería contar
signo de interrogación, pero si están separados, si están juntos, cuento uno solo, si están separados, cuento, o sea, en este caso contar dos y en este caso contar uno, pero bueno. Igual no va al caso, digamos, no es la parte importante del ejercicio. Cómo contar, digamos, cuántas preguntas contar, ¿no? Es un detalle, uno supone lo que quiere y bueno, y hace el código que corresponda con su suposición. Bueno, entonces acá tenemos el RD que tenemos para cada usuario la cantidad total de preguntas que hizo. Entonces ahora lo único que nos queda es obtener el que más preguntas hizo, ¿no? Entonces, de vuelta, acá no nos pregunta, digamos, el orden, no nos pregunta los primeros 10, solo nos pregunta el mayor, ¿no? Entonces, de vuelta, deberíamos hacer un reduce, ¿no? Deberíamos hacer un reduce. ¿Dónde estoy? Punto reduce lambda a o x, y entonces, ¿qué nos tenemos que quedar? Nos tenemos que quedar con x si x es mayor a y y el 6, ¿no? Simplemente. ¿Está bien lo que dice? No, al revés. X y X, ¿qué dice? Sí, X y X es mayor. Pero acá es que nos tenemos. Acá sí tenemos claro el valor, ¿no? Entonces X sub 1. Si X sub 1 es mayor a Y sub 1, si no, Y, ¿no? En X tenemos primer elemento el user ID, segundo, la cantidad de preguntas. Ejecutamos. Y tenemos que el usuario con user ID 2 hizo 7 preguntas y es el que más preguntas hizo. ¿Bien? ¿Bien? ¿Se entendió? Digamos, de vuelta, acá como que digamos el usuario con más preguntas, volvimos a hacer el reduce. Podríamos, por ejemplo, si uno necesitaría obtener ordenado, si el resultado, si acá pidiese, bueno, necesito los user ID ordenados en mayor preguntas, bueno, ahí uno podría hacer un sort by key, ¿no? Hacer un sort by key y devolver a los usuarios ordenados. Pero en este caso nos piden más, así que con el reduce ya lo pudimos resolver. ¿Dudas? Bien, buenísimo. ¿Alguna duda en general, digamos, más allá de los ejercicios? Nada. Había cosas que no estaba viendo. En Reduce estaría tomando X igual user ID, can pregunta y user ID compara en ese caso cantidad de preguntas mayor de cantidad. Sí, exactamente. Sí. O sea, como hago X sub 1, estoy comparando la cantidad de preguntas de un usuario con la cantidad de preguntas de otro usuario y devuelvo el registro que tenga la mayor cantidad de preguntas.
Si contamos cada pregunta como una, aunque tenga varios, y cambiaríamos en vez del count, podríamos cambiar con un constraint, como decía alguien por ahí. Y en vez de contar 3, contaríamos 1, ¿no? ¿Cómo funciona el reduce by key ahí? No entendí. Igual que siempre, ¿no? ¿Por qué en el primer ejercicio hicimos un filtro y acá no? ¿Por qué en el primer ejercicio hicimos un filtro y acá no? Porque, digamos, tengo duda de que realmente sea más eficiente ejecutar un filter antes del map, porque, digamos, filtraríamos y nos quedaríamos con los que tengan al menos una pregunta. Y ¿para qué nos sirve eso? Digamos, porque el filter quiere decir aplicar también una función en cada registro. Entonces, si vamos a estar aplicando una función en cada registro para filtrar y después tenemos que aplicar otra para calcular cuántas preguntas hay, digamos, salvo digamos, que no tengamos en cuenta que puede haber más de una pregunta por mensaje, digamos, si no tenemos en cuenta eso, sí, el filter sirve, pero si tenemos que puede haber más de una pregunta por mensaje, vamos a aplicar el filter, que quiere decir aplicar una función en cada registro, y después tenemos que aplicar un map para contar las preguntas. Bueno, estamos haciendo, está bien, ese map es en menos registro que el primero, pero estamos haciendo más que aplicar solo una función a una sola. Está bien, después el reduce by key van a ser menos registro. Es dudoso, digamos, si el filter en ese caso sea más eficiente o no. Habría que probarlo. En el examen respondemos con una sola línea, encadenando todas las operaciones, o hay que explicar de una en una. Lo mejor en los ejercicios es, digamos, no importa si lo encadenás o si lo pones una variable, digamos, y después seguís transformando. Lo mejor es ir comentando un poco qué vas haciendo, porque el que lo corrige es más fácil entender a veces cuando digamos, uno quizás no hizo una solución estándar o no se entiende qué está haciendo. Bueno, todo lo que uno pueda comentar y explicar de lo que está haciendo, mejor, para que el que corrige pueda entenderlo. Pero, digamos, si es una sola línea o son varios, digamos, dependerá del caso si es más claro o no. Pero lo importante, creo, sí, es explicar un poco uno qué está intentando hacer, para que el que corrija vea si lo que dice que quiere hacer y lo que hace realmente sea lo mismo. Y bueno, más allá que si lo que dice que quiere hacer tiene sentido, ¿no? Claro, el CTR container funciona para los textos que tengan más de una pregunta, exacto. No limitar la cantidad de operaciones, no. En realidad podés resolver cualquier cosa, hay que ver, digamos, cómo resolverlo, pero resolverlo podés hacerlo. Claro. Sí, pero vas a resolver distinto con Spark que con Panda, pero vas a poder resolverlo, seguro. No, ahí tengo que hacer una operación sí o sí en cada campo de las claves, o puedo solo operar en uno y los demás campos no. Podés, claro, en el Real by Key usás la parte del valor que quieras, no es necesario usar todo, usás lo que necesites, nada más. STR container funcionará para los textos que tengan más de una pregunta. Habría que usar una función en ese caso. ¿Qué función? No entendí. Le mando una función que yo no te puedo definir. No, digamos, si definir la función y después le mandar la función es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? No sé si hay alguna diferencia muy, no sé. Para mí, no sé, Luis, si hay alguna diferencia. Si le ponen a la lambda y la función es exactamente lo mismo para mí. ¿Por qué aplicaste los métodos a data, pero no asignaste los resultados a nuevas variables? No,
podría haberlo asignado a otra variable y era lo mismo. Lo único, digamos, acá son 6 registros, no va a hacer la diferencia. Digamos, si uno está ejecutando código, transformaciones, y ese RD lo va a reutilizar varias veces, acuérdense del punto caché, ¿no? Para cachear ese RD y no tener que calcularlo de vuelta cada vez que lo necesiten. Pero es lo mismo, podría haber dividido acá en varias líneas, asignándoselo a el RD intermedio a una variable y después siguiendo transformando en base a ese registro. Sí, acá corroboran que es exactamente lo mismo, digamos, es una función, ¿no? Para que distinga, uy, se me fue. Para que distinga si es más de una pregunta. Sí, con el count puedes contar si es más de una pregunta, que fue lo que hicimos. Ahora, si querrías no contar como varias preguntas cuando tenés 2 signos de interrogación uno pegado al otro, bueno, voy a que hacer algo un poquito más elaborado. Pero digamos, no era importante el ejercicio hacer esa función más elaborada. Sí, digamos, si uno tiene que hacer una función, digamos, tiene que pasar una función que es grande, que haga cosas, a veces que es más claro, en vez de definir un lambda, definir la función y pasar la función, ¿no? Por una cuestión de claridad en el código. Eso, lo que está poniendo Luis, ¿no? Definir la función esa, o que cuenta, no has cuente, sino que cuenta las preguntas, te fijás si hay pegados, si no hay pegados, contá lo que sea, entonces una función que quizás son un par de líneas, la definís, le pones un nombre, y después cuando llamás al map, en vez de pasarte el lambda, le pasás la función, y bueno, que lo recibe ahí con el X. ¿Más dudas? ¿Alguien más algo? Van a subir más videos antes del lunes. Hay 20 videos ahora que estamos subiendo. No. Ahí, yo les explico, Dami. El lunes vamos a resolver unos ejercicios, pero primero los van a resolver ustedes, así que les dimos, van a encontrar un notebook con unos ejercicios que tienen que completar. O sea, todos pueden acceder a Colab, hacer una copia de ese notebook en su drive local y resolver esos ejercicios. Y la idea el lunes es ver qué es lo que deberían dar esos ejercicios. Y es como una especie de complételo usted mismo, eso ya está ahora en este momento en Piazza. Así que el trabajo que tienen que hacer para el lunes es ver los videos, los que no los vieron, y los que sí vieron los videos, hacer el ejercicio, ¿sí? Eso está diseñado para que pasen un fin de semana largo relativamente tranquilo, si es que vieron los videos. Si no los vieron, bueno, ahí fue su fin de semana largo. Igual ya no hay más fines de semana, ni cortos ni largos, ni días de semana, ni nada. Así que es todo un continuo espacio-tiempo cuarentenístico que recorremos de la mano. Y el otro tema que les quería avisar es que el enunciado del TP1 está oficialmente publicado en Piazza, que dice lo que hay que hacer. Noto una pequeña confusión entre el pequeño ejercicio de visualización que pusimos
y lo que sería análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio del set del TP es el TP1, y es un informe grande, digamos. En general son informes que tienen entre 20 y 453 páginas, que fue el récord el cuatrimestre pasado, con todo lo que puedan analizar sobre el set de datos del TP. El Finger es una visualización, es un dibujo, lo más lindo posible, sobre la pregunta que hicimos, ¿no? No les estamos pidiendo que hagan una exploración de los datos con algunos gráficos básicos, sino que hagan un dibujo lindo, lo más creativo posible, que conteste la pregunta que les hicimos. Es un ejercicio de visualización exclusivamente, ¿sí? Tiene más de arte que de código, por así decirlo. Así que bien, supongo que el ejercicio es una visualización, sí, es una visualización, no dos, ni tres, ni 24. Eventualmente, si tienen que hacer dos, pueden hacer una especie de infografía con las dos visualizaciones una al lado de la otra, y un hermoso fondo para decorarlas o algo por el estilo. O sea, se puede hacer trampa, ¿no? Uno puede hacer una visualización que tenga 3 visualizaciones adentro. Así que bien. Bueno, y al Finger deberían poder acceder. Es un collab, a los ejercicios de Spark deberían poder acceder. Es un collab que tiene 6 ejercicios sobre un set de datos de líneas aéreas. Bien. A ver, voy a scrollear el chat para ver qué pasó. Contestó Nati ahí. Ok. En Notebook, sí. No, el ejercicio del que hablo es un ejercicio de Spark que está publicado en la parte de Notebooks. Sí. Recuerden, para el lunes, la tarea sería terminar de ver los videos de Spark, aquellos que no lo hicieron, y completar el notebook con esos ejercicios de Spark, que son en total 6 ejercicios, que podemos hacer algunos, todos en clase, o podemos hacer otros, y según vamos viendo cómo se da la dinámica el lunes de esto. Ahora en un ratito subo estas dos notebooks de los ejercicios que hicimos recién.